Hola querida iglesia, qué privilegio tenemos de poder conocer mediante la palabra a nuestro Señor, a nuestro Dios. Así que te invito a que podamos estar atentos, a disponer nuestro corazón, a escuchar su palabra, a poder conocer a nuestro Señor un poquito más y qué es lo que el Señor también nos habla a través de su palabra para nuestras vidas. Así que vamos a seguir hoy día con la serie que estamos viendo. Ya llevamos harto tiempo, hartas semanas en esta serie, la serie El Reino de Dios llegó. Y hoy día vamos a continuar en Lucas 4. Recordemos que Claudio lo último que estuvo viendo fue el tema de la tentación de Jesús en el desierto. Y él termina esa parte en Lucas 4 y ahora vamos a seguir en este capítulo y vamos a ver cómo Cristo vuelve a su tierra natal, a su lugar donde él, bueno, no nació ahí, pero sí fue criado y creció, su familia era de ahí. Así que vamos a partir, ahí sale el pasaje que vamos a estar viendo, Lucas 4 del 14 al 22. Vamos a leer. Vamos a la primera parte. Nos va a hablar el texto un poquito de la fama que estaba teniendo Jesús en ese momento, de la fama que en muchos lugares ya se estaba hablando, de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que estaba enseñando. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vemos entonces que el texto nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Recordemos que ya vimos, Claudio nos enseñó acerca del bautismo, ¿cierto?, de Jesús, y vimos cómo ahí él fue bautizado con el Espíritu Santo. También vimos después cómo él fue tentado por Satanás y ahí Claudio nos hablaba acerca de cómo esto tenía que ver con que Cristo se identificara con nosotros, cómo esto también tenía que ver con la relación con el Padre y cómo también con la autoridad, ¿cierto? Cómo Cristo vence finalmente las tentaciones acá de Satanás y esta autoridad, y él tiene autoridad en el Espíritu porque no cayó bajo las tentaciones de Satanás. Entonces vemos a Cristo, a Jesús, en el poder del Espíritu. Y él dice que llega a Galilea. Galilea es una zona de Israel que quedaba al norte, ¿ya? Muy distanciado, ¿cierto?, de Jerusalén, que está más al sur, que está en el sur de Israel. Él llega a Galilea. Y Galilea era una provincia, una zona donde estaba su ciudad natal, que era, o su ciudad donde fue criado, en Nazaret, ¿ya? Entonces él llega a esta zona y él dice que su fama se empezó a hacer conocida, empezó a difundirse su fama. ¿La fama de qué? Bueno, el texto nos dice que él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, al parecer, Jesús estaba en Galilea y él iba en diferentes ciudades, al parecer, y iba enseñando en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Era el lugar donde las asambleas de los judíos, que no estaban en Jerusalén, ¿cierto?, que no estaban en el templo, y donde se juntaban a leer la ley, a leer los profetas y a enseñar la palabra. Por lo tanto, Jesús, al parecer, iba en las sinagogas y él estaba enseñaba la palabra, enseñaba el Antiguo Testamento. Y la verdad es que esto había empezado a ser conocido por los demás. Y no solo conocido, sino que dice que lo glorificaban. Ahora es importante entender esta glorificación, esta palabra de que era glorificado, no como a Dios, ¿ya? No debemos tomarlo como que ellos reconocían que Él era Dios y le estaban dando la gloria, sino que lo alababan como un maestro, como una persona que estaba enseñando la Biblia, el Antiguo Testamento, lo glorificaban, ¿cierto? Lo alababan por sus enseñanzas, ¿ya? Entonces, esta era la fama que Jesús estaba teniendo en este lugar, por lo menos en Galilea, en el norte de Israel. Entonces, estaba siendo conocido por su enseñanza, pero más adelante me voy a saltar un poco, esto lo vamos a ver en la próxima predicación, pero leemos que dice, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. La verdad es que Jesús estaba siendo conocido por
por su enseñanza en la sinagoga, pero también por las cosas que él estaba haciendo. Él obraba milagros, ¿cierto? Todos los evangelios nos narran cómo Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, sanaba todo tipo de enfermedad, incluso en algún momento trajo a la vida personas que habían muerto, como es el caso de Lázaro, ¿sí? Entonces, habían ciertas cosas que Jesús estaba haciendo, estos milagros, estas sanidades. Por lo tanto, su fama se debía tanto a sus enseñanzas en la sinagoga como a los milagros, las sanidades que él estaba haciendo. Aquí específicamente mencionan Capernaum, que es otra ciudad que está también ahí en Galilea. Entonces, pongámonos un poquito en los zapatos de las personas que escuchaban de Jesús y cuando escuchaban que quizás iba a venir al lugar donde ellos vivían. Continuamos entonces el texto y dice, vino a Nazaret, ¿sí? Él estaba en Galilea, una región grande, y va puntualmente ahora a una ciudad, a Nazaret, que como dice el texto, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y vamos a quedar aquí por ahora. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Jesús viene específicamente ahora a Nazaret, a su ciudad donde fue criado, donde lo conocían o conocían a su familia. Y dice que en el día de reposo, ¿cierto? El lugar, o sea, el día donde se juntaban justamente en las sinagogas, él fue, ¿cierto? Conforme a la costumbre. Y al parecer, como parece que lo estaba haciendo en otras sinagogas, fue invitado a leer. Y le entregan, ¿cierto? Se le dio el libro del profeta Isaías. Entonces, lo más probable es que por esta fama, como Jesús ya estaba siendo conocido, cuando él llegaba a alguna sinagoga lo invitaban a que él pudiese leer y enseñar la palabra, que era también algo que se hacía. La leían y también muchas veces lo podían enseñar, el rabino, el maestro que estuviese ahí leyendo la palabra. Y entonces llega finalmente Jesús a esta sinagoga en Nazaret y nuevamente pongámonos en los zapatos de estas personas, de haber escuchado de Jesús, de las enseñanzas que él estaba dando, de los milagros que él estaba haciendo, y de repente saber que él es de acá, es de esta zona, él se crió acá, y viene además a esta sinagoga, y lo tenemos acá enfrente, y se le da la posibilidad de leer la palabra. Y imaginémonos las expectativas que ellos tenían, las expectativas de recibir a esta persona y qué es lo que irá a hacer acá. O sea, si este Jesús está haciendo milagros y está enseñando enseñanzas llenas de autoridad y de gracia, imagínense lo que va a hacer acá en su propia tierra, ¿sí? Y ellos estaban con expectativas, esperando a Jesús. Ahora, esto nos recuerda a nosotros también cuáles son nuestras expectativas de Jesús, cuáles son nuestras expectativas de nuestro Señor, qué es lo que esperamos de Cristo día a día. Nosotros conocemos su palabra, pero muchas veces esperamos ciertas cosas de Cristo, ciertas cosas del Señor, que el Señor haga, que el Señor obre en nuestra vida, que el Señor haga quizás no solo en nuestra vida, sino ahora en este contexto de pandemia, de sufrimiento, de cosas malas, terribles que están pasando. ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que espero yo, qué es lo que esperamos que el Señor haga? Y podemos desilusionarnos muchas veces, podemos quizás enojarnos porque muchas veces Cristo o el Señor, ¿cierto?, no cumple con nuestras expectativas. Entonces es importante preguntarnos, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que yo pienso que el Señor debe hacer? ¿Y qué pasa cuando no se cumplen esas expectativas? ¿Qué pasa cuando Cristo no hace? Cuando el Señor no hace aquello que yo creo que debería hacer. Y eso nos lleva a preguntarnos de dónde estoy sacando mis expectativas con respecto a Cristo. Esta reflexión, este pensamiento, vamos a dejarlo ahí
Vamos a tratarlo mucho más en el siguiente tema, en la siguiente predicación. Pero es importante irlo reflexionando, porque vamos a ver este episodio de Jesús en Nazaret en 2 predicaciones. Así que es importante que ya lo estemos reflexionando acerca de las expectativas con respecto a Jesús. Y está en ese momento, ¿cierto? Entonces Jesús abre el libro de Isaías y comienza a leer. ¿Qué es lo que comienza a leer? Y aquí vamos a ver justamente el mensaje del rey. Vimos lo que se decía, vimos lo que se estaba comentando, vimos que su fama estaba siendo extendida. Pero ahora vemos a Jesucristo aquí, en vivo y en directo, si es que fuésemos nosotros los que estamos ahí en la sinagoga, y está pronto a dar el mensaje que él mismo trae. Esa enseñanza que habíamos escuchado que era buena, ahora él la trae y nos va a decir. ¿Y qué es lo que él lee? Lo que nosotros conocemos como Isaías capítulo 61, versículos 1 y parte del 2. Y esto es lo que dice: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús lee el texto, ¿cierto? Isaías 61. Y cuando termina de leer, le pasa el rollo al ministro, aquel que está dirigiendo, se sienta para explicar. Y el mismo texto nos dice que todos los ojos estaban puestos en Cristo, esperando qué es lo que va a decir este maestro. Y quizás después de eso, qué es lo que va a hacer. Expectantes, estaban ahí, querían saber qué es lo que Jesús les iba a entregar. Y Jesús hace una declaración que no creo que muchos de ellos lo hayan pensado. Él dice que esa profecía que estaba en el libro de Isaías se había cumplido frente a ellos. Es decir, él mismo era el cumplimiento de esa profecía. Es decir, que él, ¿cierto?, es el ungido, que el Espíritu Santo está sobre él y que él es el que viene a dar estas buenas nuevas, que viene a libertar a los oprimidos, a los cautivos, dar vista al ciego, sanar a los quebrantados de corazón y a predicar el año bueno, ¿cierto?, el año agradable del Señor. Él era. Y para entenderlo un poco mejor, creo que es necesario tener una perspectiva amplia del libro de Isaías, ¿ya? No vamos a revisarlo ni a analizarlo, pero sí es necesario saber de qué trataba este libro. Isaías es uno de los libros más largos, más grandes de la Biblia. Y contiene muchos capítulos y trata de muchos temas. Pero en términos generales, Isaías, él denuncia el pecado de Israel. Los llama a arrepentimiento y anuncia también el juicio a Israel por este pecado, por estos pecados. Recordemos que Israel, en un tiempo, hasta Salomón, era un solo reino, ¿sí? Saúl, David y Salomón fueron los 3 reyes que gobernaron a Israel como un solo reino. Después de Salomón, el reino se divide. Se divide en el reino del norte, que es llamado Israel, y en el reino del sur, que es llamado Judá, donde está Jerusalén. Estos 2 reinos le dieron la espalda a Dios. Fueron reinos malos, ¿ya? Básicamente o principalmente porque sus reyes eran malos. Sus reyes eran idólatras, sus reyes eran pecaminosos. Se juntaron con los pueblos de alrededor. Eran rebeldes, eran inmorales, eran abusivos. Y muchas veces tenemos la percepción de que el reino del norte era así y el reino del sur no. La verdad es que los 2 eran malos, solo que en el reino del sur hubieron más reyes buenos. Hubieron unos cuantos reyes que se volvieron a Dios. Y eso tuvo consecuencias buenas para sus reinados. Pero después volvía otro rey
y rebelde y le daba la espalda nuevamente. Así que había pecado durante muchas generaciones en todo Israel, en los dos reinos. Y Isaías entonces surge condenando este pecado, declarando este pecado y llamándolos a arrepentimiento y declarando el juicio de Dios sobre Israel. Obviamente, él no fue tomado mucho en consideración en términos de que no hubo un arrepentimiento masivo, general, ¿cierto? Sino que siguieron en sus pecados. El punto es que este juicio finalmente fue hecho con otras dos naciones, con otros dos reinos de paganos que vienen y conquistan a Israel. Los asirios conquistan el reino del norte y los babilónicos, o los babilonios, Babilonia, conquista el reino del sur. Ya el reino del norte cae mucho antes, o algunos años antes, y finalmente así llega el juicio. Y Israel, o Judea, ¿cierto? Judá, los judíos que están en el reino del sur son llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Y eso presenta un problema, obviamente para ellos, los judíos, pero presenta un problema en todo esto de la historia, de la redención, de la historia de bendecir a todas las familias. Recordemos que Dios había escogido al pueblo de Israel, lo vemos ahí con Abraham, para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas, fueran benditas. Escogió a Israel para que fueran luz a las naciones. Y de repente vemos a Israel presos, cautivos, en cautiverio en otra tierra, en otro pueblo, que es pagano, ya ni siquiera tienen la tierra que Dios mismo les había prometido, la tierra prometida. O sea, están viviendo un tiempo de desolación, un tiempo en donde ellos dudan mucho de Dios, porque dicen que Dios, ¿cómo no puede cumplir las promesas? Empiezan a decir, ¿será Dios más o menos poderoso que los dioses de Babilonia? Y el pueblo empieza, ¿cierto? No empieza, sino que sigue darle la espalda a Dios. Y se provoca esto. ¿Cómo Dios va a cumplir sus promesas si el pueblo de Israel está oprimido, está cautivo? Y es mismo Isaías el que también en este libro, más que todo en la segunda parte, ¿cierto? Aunque en la primera también, él da una esperanza. Y surge entre sus profecías la figura de este siervo de Dios, del ungido del Señor. Y cómo a través de él vuelve la esperanza y cómo a través de él va a ser restaurado Israel. Y no solo restaurado, sino que a través de él va a cumplir plenamente los propósitos que habían sido dados a Israel. En él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Él es la luz a las naciones. Entonces aparece esta figura que Cristo está diciendo, yo soy esa figura, yo soy el ungido, yo soy el siervo. Por lo tanto, este mensaje, ahora ya volviendo a Isaías 61, este mensaje de venir a dar las buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos, a los oprimidos, dar vista al ciego, sanar a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor, era un mensaje de esperanza, era un mensaje que en primer lugar fue dado a los israelitas, a los judíos que estaban en cautiverio. Esta esperanza de que iban a ser restaurados y que se iban a cumplir las promesas del Señor y que se iban a cumplir los propósitos que Dios tenía para Israel. Por lo tanto, los judíos que estaban en la sinagoga, ellos entendían esto. Cuando Cristo les dice, se ha cumplido esta profecía, hoy ellos entendían de qué se estaba hablando. Y es es un tremendo mensaje. Quizás nosotros lo leemos y lo entendemos, el Evangelio, pero es un tremendo mensaje para las personas que estaban ahí, que estaban escuchando. Era algo que ellos conocían. Ahora, ¿cómo debemos entender entonces esto de, por ejemplo, de dar libertad a los cautivos? ¿Literalmente o espiritualmente? La verdad es que tiene dos cumplimientos, ¿cierto? Bueno, uno fue también en el exilio, pero también vemos a Jesús sanando enfermedades, dando vista a los ciegos, haciendo milagros a las personas, liberándolas de las posesiones demoníacas.
Efectivamente vemos todas estas cosas, pero principalmente estaba refiriéndose al pecado. Los pobres es una pobreza espiritual, ¿sí? Los cautivos, los oprimidos por el mismo pecado, por Satanás, por como nos enseñó Claudio, ¿cierto? Por esta autoridad usurpada que Satanás tenía y que la ejercía sobre todos los que estaban sin Dios. Y vemos entonces estos quebrantados de corazón por la misma corrupción humana, por el pecado. Vemos que entonces que Cristo está diciendo, lo que yo vine a hacer, la misión del Rey, es solucionar, liberar, sanar del problema principal del ser humano, que es el pecado mismo. El problema, o antes que el problema, entonces, ¿cómo entendemos este grupo de personas a las cuales Jesús se está refiriendo como los pobres y todo lo que hemos dicho? La verdad es que es toda la raza humana. Somos todos los seres humanos, todas las personas, cada hombre y mujer. Somos los pobres espiritualmente, ciegos espiritualmente, cautivos espiritualmente, oprimidos espiritualmente, quebrantados de corazón. Somos todos la raza humana entera, porque ese es el gran problema. Y eso trae consecuencias en nuestro mundo. Efectivamente, hay enfermedades, la pandemia misma es producto de que vivimos en un mundo caído, en un mundo que está corrompido por el pecado. Pero hay otro problema que se suma a esto. Y es que este mensaje es un tremendo mensaje, pero es un mensaje que está destinado para los pobres. Voy a explicarlo con una ilustración. Imagínense, llega una persona y dice, yo voy a darle vista a todos los ciegos, pero hablando literalmente, ¿sí? Físicamente. Llega una persona y dice, yo voy a devolverle la vista a todas las personas ciegas. Ese mensaje es un buen mensaje, es un bonito mensaje, un tremendo mensaje. Qué bonito y qué buena la persona que lo está diciendo. Pero yo no soy ciego, yo tengo mi vista. Entonces ese mensaje no tiene un impacto para mí. Quizás voy a pensar, oye, yo conozco una persona, ojalá que pueda conocer este mensaje, ojalá que pueda ir hacia allá. Pero en la medida que yo no sufra de ceguera, ese mensaje nunca va a pasar de ser un mensaje bonito, un mensaje lindo, un mensaje de esperanza general. Nunca va a pasar de ser eso a ser un mensaje de salvación personal, un mensaje de salvación de mi condición. Y está bien en este ejemplo porque es algo literal. El problema es que no reconocemos nuestra condición espiritual decadente, nuestra condición espiritual corrupta. Ese es el problema del mundo, que el mensaje es para los pobres y los pobres somos todos, pero no todos nos sabemos pobres espiritualmente. En el mismo libro de Lucas, más adelante, fíjense lo que responde Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está diciendo que hay personas que son tan justas y tan santas que no necesitan de Él. No, nosotros sabemos que toda la Biblia nos habla de que todos necesitamos a Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Él está diciendo? Está diciendo que obviamente los que lo reciben este mensaje, son aquellos que se dan cuenta de su propia condición. A Cristo lo criticaban mucho porque se juntaba ¿con quiénes? Con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores. Pero ¿cómo puede estar haciendo eso? Porque yo vine a buscar a los pecadores. Los fariseos, por ejemplo, ellos creían que por sus obras iban a ser justificados. Ellos no creían necesitar a Cristo, pero ellos lo necesitaban mucho, igual que los otros. Todos necesitamos a Cristo. Por lo tanto, es súper necesario que conozcamos y reconozcamos nuestra condición humana, nuestra condición que es
es común a todos los seres humanos, porque desde Adán en adelante, nuestros padres, estamos todos corrompidos, fuimos todos engendrados en pecado. Necesitamos este reconocimiento de nuestra condición, porque es la buena nueva. Pero en la medida que yo no reconozca que soy un pecador, que necesito de Cristo, entonces ese mensaje va a ser simplemente un mensaje bonito para aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, te animo hoy día. A lo mejor tú llevas tiempo en la iglesia, a lo mejor te has congregado los domingos con nosotros, o en este caso ya te has conectado los domingos por mucho tiempo, pero a lo mejor nunca has reconocido realmente tu condición humana, tu condición pecadora. Y si no es así, quizás entonces no has conocido el Evangelio realmente. Porque el Evangelio es la buena nueva de que Cristo viene a liberar, viene a sanar, viene a dar vista al ciego, pero espiritualmente principalmente. Ese mensaje hace sentido si yo reconozco, si yo me sé pecador, si yo me sé necesitado de esto, ¿sí? Por lo tanto, te animo a que si no has reconocido, si no reconoces que necesitas, que eres un pecador, que hay pecado en ti, que no eres bueno, que estás corrompido, entonces te animo a que puedas reconocerlo, a que puedas orar también al Señor pidiéndole que te muestre. El Espíritu Santo es quien nos da convencimiento de pecado. Te animo a que lo puedas hacer. Pero también nos animo a todos nosotros que esto no es algo solamente en la conversión, no es algo que lo vemos ahí, sino que durante toda nuestra vida de santificación vamos viendo, es necesario tener este reconocimiento y sabernos cuál es nuestra condición humana. Porque la verdad es que Cristo vino a salvar y vino a liberar. Nos vino a liberar del pecado, ya no somos esclavos del pecado para aquellos que creemos en Cristo. No somos esclavos del pecado, pero muchas veces vivimos como si lo fuéramos. Por lo tanto, debemos constantemente recordar el Evangelio, recordar esta buena nueva, lo que Cristo vino a anunciar. Debemos recordar constantemente. No se trata de convertirnos y que de ahí ya estamos listos, ya somos buenos y ya no puedo, ¿cómo voy a caer en estas cosas? Sí, entendemos que está mal, entendemos que es un pecado, pero la verdad es que todavía luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, porque vamos a seguir luchando hasta que Cristo venga. Ahí ya no vamos a luchar más. Pero durante este tiempo seguimos luchando y hay pecado en nosotros. Por lo tanto, te animo, en la medida que más entendamos nuestra condición, más va a brillar el Evangelio, más va a brillar este mensaje. No es lo mismo ser rescatados porque metimos un pie a un charco de barro y que alguien nos sacó de eso. No es lo mismo ser rescatados de eso a ser rescatados de estarnos ahogando en un mar de barro, que es nuestro pecado. La Biblia nos dice no que estábamos solo manchados, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, te animo, es necesario. El ánimo no es a sentirnos culpables, el ánimo no es a sentirnos culposos, sentirnos mal, sino que a reconocer nuestra condición, porque en la medida que la reconozcamos, este mensaje de Jesucristo, de estas buenas nuevas a los pobres, de esta libertad de la opresión y el cautiverio y de esta vista espiritual, de esta sanar los corazones quebrantados y de predicar el año agradable de Dios, del Señor, se hace más maravilloso, se hace más glorioso, se hace más deseable y vamos reconociendo que que necesitamos este evangelio, este mensaje. Este mensaje no es solamente para las personas que no conocen a Cristo, este mensaje es para ellos y es para nosotros. Debemos constantemente recordar el mensaje que Cristo vino a decir acá en este momento. Un par de cosas más con respecto a lo que Cristo dijo. Este año agradable
lo más probable es que se esté refiriendo al año del jubileo. El año del jubileo era un año que se daba después de 7 periodos de 7 años, ya por ley, la ley judía, ¿sí? Habían periodos de 7 años. ¿Por qué habían periodos de 7 años? Porque la ley decía que había que cosechar la tierra, trabajarla durante 6 años y el séptimo dejarla descansar. Y ese era un periodo de 7 años. Cuando pasaban 7 periodos de eso, 49 años, el año 50 era el año del jubileo. Y ese año era un año en donde se perdonaban las deudas, donde los terrenos volvían a sus dueños originales. Era un año donde se liberaba a los esclavos. Era un año de perdón, era un año de libertad. Era un año tremendo. Y eso es lo que Cristo está diciendo, que está predicando, esta época de salvación, de libertad. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a predicarla, porque Él mismo la iba a ejecutar. Y vemos también, finalmente, cómo, volviendo un poco a la historia de Israel. La historia de Israel, habíamos quedado en que ellos están en Babilonia, ¿cierto? Este resumen. Y cómo finalmente Dios los lleva a su tierra. La verdad es que lo hace a través de una conquista, de un reino a otro reino. Dios levanta al reino de Persia, al imperio persa, en la cabeza del rey Ciro. Y ellos conquistan a los babilonios. Y es ese rey quien permite a los judíos volver a su tierra a reconstruir. Y esto también nos dice mucho porque hay un choque de reinos. Cuando Cristo viene y vence a Satanás en las tentaciones y es bautizado con el Espíritu Santo y ahora Él está predicando que Él viene a liberar, no es simplemente un mensaje, es el reino, como se llama esta serie, el reino que ha llegado y choca con otro reino, el reino que está instaurado acá, el reino de Satanás, ese reino que usurpó, ¿cierto? Esa autoridad usurpada. Pero Cristo llega con un reino y hay un choque, hay una conquista. Cristo viene a conquistar. No como lo esperaban los judíos, de que los liberara físicamente de los romanos. Él viene a conquistar el reino, pero de algo mucho más importante. Y viene a instaurar el reino de Dios. ¿Y cómo lo conquista? A través de su muerte y su resurrección. Y eso es lo que Él viene a hacer. Por lo tanto, cuando nosotros nos entendemos dentro de este reino, no es un reino, no puede ser nuestra vida tal cual. Cuando el imperio persa derrota a Babilonia, cambia todo para las personas que quedan ahí. Cambia todo y a los israelitas, a los judíos, les significó poder volver a Jerusalén, a reconstruir. Cambia todo. Cuando Cristo viene con este mensaje y nos sabemos pecadores y somos convertidos y entramos a través de Él en este reino, somos salvos, somos sus hijos, entonces toda nuestra vida cambia. Todo. Si tú adhieres a una iglesia, a esta u otra, y estás de acuerdo con lo que enseñan y consideras que está muy bien el mensaje, pero tu vida sigue exactamente igual, solamente que te congregas los domingos o te conectas los domingos, entonces probablemente no has entendido el evangelio real. Por lo tanto, te animo a que puedas, por un lado, como ya lo hemos dicho, a reconocer tu condición y a entender que es un cambio completamente. Pertenecemos a otro reino con otros valores, con otros propósitos que Cristo va a ir detallando, ¿cierto?, en la medida que el evangelio avanza. Pero es importante entender esto. No es solamente un mensaje bonito, no es un mensaje de esperanza que ojalá para algunas personas les sirva. Es un mensaje de esperanza porque todos estamos ahogándonos en este charco de barro. Por lo tanto, también te quiero animar a que veamos nuestro alrededor, veamos qué es lo que está pasando a nivel mundial. Hay una pandemia, hay un problema que está afectando
de una manera que quizás ninguno de nosotros lo había visto antes. Ninguno de nosotros. Es un virus que está afectando a todos, a toda la humanidad. Quizás no están todos contagiados, pero tiene consecuencias para toda la humanidad. Y la verdad es que efectivamente es algo terrible, están pasando cosas, sufrimiento, ya hemos visto quizás hambre incluso, hemos visto muerte, pero la verdad es que hay un problema aún mayor que ese. Esta pandemia en algún momento va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Pero el problema del ser humano, que es su pecado, no va a pasar. Y es una peor pandemia, es un virus más contagioso porque estamos todos contagiados. Y la tasa de letalidad es del 100%, si es que Cristo no viene a vencer, a conquistar con su muerte. Por lo tanto, no quiero decir que no hay que preocuparse de lo que está pasando. Debemos preocuparnos, pero siempre entendiendo que el mayor problema y el mayor mal del ser humano es su propio pecado. Por lo tanto, el mejor mensaje y el mayor bien es justamente Cristo, que vino a solucionar ese problema, que vino a libertar, vino a dar vista, vino a sanar a los quebrantados, vino a dar estas buenas nuevas a los pobres. El Evangelio es un tremendo mensaje y debemos valorarlo como tal. Y para eso necesitamos entender cuál es nuestra condición. ¿Cómo reaccionó la audiencia? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Al parecer reciben bien el mensaje. ¿Cierto? Se maravillaban de las palabras de gracia que salían de él. Qué tremendo mensaje. Sin embargo, queda una duda ahí. Oye, pero este ¿no es el hijo del carpintero que todos conocemos? Que lo hemos visto ahí en la esquina jugando a la pelota, que creció de cabro chico. ¿No es él? ¿Y cómo él puede estar diciendo estas cosas? Y vamos a dejar hasta acá esto, porque en la próxima predicación vamos a hablar justamente de cuál es la reacción de las personas frente a este tremendo mensaje y frente a Jesús. Así que los invito ahora a que podamos orar. Señor, te damos gracias porque tu mensaje es maravilloso, Señor. Te damos gracias porque el Evangelio es el mensaje más grande, más profundo y a la vez más sencillo que puede existir, Señor. Señor, te agradecemos porque tú viniste a darnos vida, Señor, a liberarnos del pecado, a liberarnos de nuestros propios malos pensamientos, de nuestro propio corazón pecaminoso, a salvarnos de la opresión de Satanás, a librarnos, Señor, a darnos vida, a darnos vista, Señor, de poder ver nuestro propio pecado, nuestra condición, a predicar el año agradable, este tiempo de salvación, esta esperanza maravillosa. Señor, te agradecemos, ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos a entender nuestra condición humana, no para sentirnos mal, no para sentirnos culpables, pero sí para arrepentirnos, Señor. Nos podemos sentir mal porque estamos pecando contra ti, pero ayúdanos a entender el Evangelio y que esa es la buena nueva, Señor. Te agradecemos por lo que tú has venido a hacer. Ayúdanos a entender que nuestra vida ya no es igual, porque hemos creído en ti y estamos en el reino tuyo, somos parte de tu reino. Ayúdanos a entender que ha habido ese cambio y que no vivamos como si estuviésemos en el otro reino, Señor. Te agradecemos porque entendemos que es tu obra y nosotros hemos sido salvados por tu gracia, Señor. Te agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.